Buenas noches tengan todos los hermanos. Gracias damos a Dios una vez más por que nos permite entrar a sus hogares a través de este medio que nos ayuda a poder compartir la gracia, el amor, la bondad y la misericordia de Dios con todos. Estamos como ministerio de adoración y alabanza, de tal manera que fuimos llamados y transformados por Dios para ser adoradores de Él. Y eso es lo más sublime y lo más glorioso que nos ha ocurrido y lo más hermoso, puesto que nosotros no merecíamos nada, pero de ahí donde estábamos, Dios nos llamó para que ahora nosotros le tributemos honra y gloria. Así que vamos a empezar esta charla y tenemos una palabra de oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias porque has sido fiel en tus promesas y las has cumplido, oh Dios, aun cuando nosotros no merecemos tanta dicha, tanto perdón, paciencia de tu parte. Pero gracias, oh Dios, porque eso también nos ha permitido a nosotros perseverar y aferrarnos y buscar y procurar adorarte, reconocerte como nuestro único Dios, soberano, nuestra única autoridad que nos guía y nos da la dirección correcta hacia dónde caminar hasta llegar a la meta final. Guíanos en lo que tengamos que hacer en esta hora de la noche, pues lo hacemos para tu gloria y también para edificar nuestras vidas, siempre en ti y siempre para ti, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra que día a día nos da. Y hoy tocaremos un tema sobre lo que es el alcance de la gracia y don de Dios a favor del pecador. Y tenemos un pasaje clásico, un pasaje muy familiar, que es un pasaje y documento que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y es lo que ha servido para millones de hombres y mujeres para abrir su corazón y acudir a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y encontrar la salvación y esa verdadera sublime gracia que provoca como consecuencia después ese espíritu para adorarlo, para honrarlo y para exaltarlo. Efesios capítulo 2 es un pasaje que tal vez la gran mayoría lo sabe de memoria, mejor que el mismo pastor tal vez. Sin embargo, es un pasaje lleno de esperanza, lleno de grandes verdades, pero por sobre todo, lleno de ese gesto de sublime gracia y don de Dios que obró en la vida de cada pecador, de cada hombre y mujer que se encontró perdido, sin esperanza. Y en esas condiciones Dios llega. Por eso el pasaje inicia su lectura de esta manera. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Entonces, la condición en la que nos encontrábamos no era la mejor. No eran condiciones bastante buenas. Y en esas condiciones no buenas, o más bien extremas, sin esperanza, sin vida, sin algún futuro, Dios llega a través de su Hijo Cristo y nos levanta. Y de esa basura que no servía para nada, Él hace
adoradores suyos, que le sirvan, que le amen, a cambio, por supuesto, disfrutar la maravillosa gracia, la maravillosa bendición y privilegio de tener a un Dios como lo es nuestro Dios, soberano, que tiene el control de todas las cosas. Por eso todo cristiano verdadero siempre tiene y tiende, aún en contra de las circunstancias o condiciones que se den en la vida, busca por todos los medios honrar a ese Dios, amarlo, a pesar de que las circunstancias a veces son contrarias a nuestra vida. Pero procuramos e insistimos tributarle a ese Dios que nos levantó de una condición perdida. Y dice el versículo 5 y 6 de este pasaje: nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no adorar a un Dios que se ha manifestado y se ha magnificado de esa manera en la vida de cada uno de nosotros? No puedo dejar de honrar y tributarle a Dios honor y gloria, aun cuando las circunstancias son peores. Yo insistiré, como dice el siervo Job, insistiré en obedecerlo, en amarlo, en servirlo, en seguirlo, porque otro ser, otro Dios sublime como Él, no lo hay. Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros también, a pesar de las circunstancias que se han dado hoy, a adorar a Dios e invitar a toda persona que tenemos el alcance hacia ellos y que están viéndonos o escuchándonos, invitarlos a tomar en serio ese privilegio que Dios nos ha dado como adoradores de Él, pues Él lo merece, por lo que Él ha sido, por lo que Él es y lo que será siempre en nuestra vida. Así que la alabanza a Dios y la adoración a Dios es un privilegio que tenemos nosotros y que tenemos que darle a Dios, puesto cuando no éramos nada, Él nos levantó de allí y ahora estamos en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo cambió nuestra condición? ¿Por qué cambió? ¿Y quién lo hizo? Nadie lo pudo hacer, mas sin embargo Dios lo hizo porque así lo quiso hacer, porque nos amó a pesar de, nos salvó a pesar de todo, nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo cuando éramos enemigos de Él. ¿Cómo no adorar y tributarle honor y glorias a un Dios como Él? Honremos y exaltemos a Dios por ese grande y sublime amor, bondad y gracia que se manifestó a través de Cristo Jesús. Ese es el tema que hoy nos ocupa y voy a ceder el lugar a la hermana Nivia para que haga algún comentario al respecto. Bueno, buenas noches, amados hermanos. De verdad que es un privilegio, es un gran regocijo poder entrar a sus hogares a través de este medio como ministerio de alabanza, de adoración a nuestro Dios, aunque ya he recalcado en otras ocasiones que la alabanza no solo es el canto, es la oración, es la lectura, es el meditar también en la palabra de nuestro Dios. Pero en lo que se refiere ahorita a lo que estamos manejando, ¿verdad? Estamos hablando que a Dios le alabamos a través del canto, a través de todo aquello que sale de nuestro espíritu, que sale de nuestro ser y que nos llena cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial a través de ello. Yo venía escuchando al pastor hablando ya habló de Efesios, ¿verdad? Ya nos explicó que el Señor ha intervenido también en nuestra salvación y que nosotros
También dice la palabra que no debemos de perder una salvación tan grande como la que Él nos dio. Pero hablaba con respecto a su siervo Job, de todo lo que él padeció, de todo lo que él sufrió, y que la historia, la narración nos dice que era un hombre fiel, un hombre recto delante de los ojos de Dios. Sin embargo, pasa por este proceso y la misma palabra nos dice que somos pulidos como el oro para poder cada día ir mostrando lo mejor que el Señor va haciendo en nuestras vidas, cómo nos va cambiando, cómo nos va transformando. Yo creo que Job sí era un hombre justo, un hombre verdadero, pero Dios permite muchas veces que sucedan cosas en nuestro ser, en nuestro diario vivir, en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares que nos rodean, que son los que en realidad como el oro nos van puliendo, nos van llenando de esa confianza, de esa seguridad en el Dios que nosotros adoramos. Hay un versículo que me gustó aquí en el libro de Job, que dice así, hermanos: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. A Job no lo estaban castigando, porque ya repito, era un hombre justo, un hombre verdadero para con Dios. Pero yo creo que la intención, el valor que Dios tenía de su siervo Job, era de que él confiaba en ese Dios verdadero que él conocía, en ese Dios que lo cuidaba, que lo proveía a cada momento juntamente con su familia. Sabemos que él quedó, vamos a decir, que en la ruina, sin hijos, sin riqueza, sin nada, y termina pues todo postrado y lastimado, enfermo, llagado y de todo. Pero ya hemos hablado en otra ocasión de él. Dice que Job pues todo lo estaba aceptando porque él creía que ese Dios en el cual él creía lo sostenía, lo fortalecía, lo cuidaba a pesar de todo lo que él estaba viviendo. Y la misma palabra de Dios nos dice y nos enseña algo muy bello y muy bonito, que Él nunca nos va a dar más de lo que nosotros podamos soportar. Y yo creo que Job confiaba muchísimo en esto. Él estaba en ese tormento, en ese sufrimiento, pero él soportaba porque sabía que no estaba soportando solo, sino porque la mano de Dios estaba con él. ¿Sí? Y en este sufrimiento y en todo este padecimiento que tenía Job, encontramos también algo bonito que dice y que él comenta, ¿verdad? En este aspecto, dice, porque Elifaz, su amigo, sus grandes amigos que lo habían visitado, supuestamente pues para consolarlo, para levantarlo, y en lugar de que sucediese estas cosas, hasta se sentía más atormentado, más sufrido, porque creo que como humanos a veces queremos que cuando alguien se acerque a nosotros y cuando tenemos dolor, sufrimiento o algo, nos dé palabras de aliento o quizás llore juntamente con nosotros. Pero en este caso los amigos pues hasta lo recriminaban, y yo creo que por eso salen estas palabras de donde le dicen al mismo Job, ¿no? Que Dios, ¿cómo se llama? Lo estaba castigando por algo que él había hecho. Y lo recriminaban y hasta le decían que se analizase pues para saber en qué le había fallado a Dios. Y le comentan y le dicen estas palabras, dice, comenta aquí, yo creo que fue Job el que habla y dice, porque él es quien hace la llaga y él la vendará. Él hiere y sus manos curarán.
Yo creo que cuando oímos esto, hermanos, es algo de confianza, es algo de seguridad, que venga de mi pensamiento, que venga del que esté cerca de mí, me puede fortalecer a mí, porque ya a mi mente llega algo que dice, bueno, entonces no estoy solo, hay alguien que está conmigo. Si Él me hirió, Él me va a curar, ¿sí? Si Él me dio llaga, Él me la va a sanar. Y nosotros como humanos, que caemos muchas veces en problemas, en dificultades, que muchas veces, como dice la palabra, que nos debemos de cuidar de no deslizarnos. A lo mejor nos deslizamos en algún momento y nos apartamos del Dios que nos ama, que nos cuida y que nos provee. Pero cuando ya estamos en esa situación, pueden venir a nuestra mente estas palabras. El que me da la llaga, el que me dé el sufrimiento me va a sanar. El que permitió que yo cayese, me va a levantar. Y eso es parte de lo que vino nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos a través de su amor. Que aunque caídos, llenos de lodo y de maldad, ¿sí? Él nos amó. Y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que viniese e intercediese por nosotros y nos diese un nuevo lugar junto a su Padre, delante de su Padre, y que pudiésemos tener esa nueva oportunidad de tener esa comunión con Él y poder gozarnos y disfrutar nuestra vida con Él. Es bello, hermanos, cuando nosotros podemos entender y comprender estas cosas, que por mucho que nosotros nos alejemos de Dios, yo creo que así como cuando lanzamos el anzuelo al agua, el Señor, una vez que estamos prendidos, no nos suelta, sino antes al contrario, Él nos va atrayendo hacia Él, Él nos va acercando a Él, para que en todo ese proceso, hermanos, nosotros podamos ir reconociendo ese gran amor que Dios tiene para la vida de nosotros. Y cuando llegamos y ya estamos cerca de Él, podemos exclamar como el siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué veo? Ese gran amor de Dios, esa misericordia que el Señor tiene para mi vida y para la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Esa sublime, magnífica, inmensa gracia que el Señor tiene para la vida de cada uno de sus hijos. Dice ahí el Salmo 113 que Él levanta del polvo al desvalido, que del estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Así que, hermano, tú que titubeas, gente nueva que nos escucha, no tengan temor, que allí donde estamos viviendo una vida quizás que le gusta nuestra carne, allí está Dios llamándote, buscándote, diciéndote: yo te amo, yo te perdono y yo quiero que tú me conozcas y que tú puedas vivir conmigo y gozar de ese gran amor que yo te puedo dar, de todas esas bendiciones que te puedo derramar. Y ya te las está dando, porque dice que el sol sale sobre buenos y malos. Entonces nada más es acercarnos y buscar a nuestro Padre Celestial y gozarnos con Él en todo, en la oración, en la lectura, en la exposición de la palabra, y también con los cánticos que pueden salir de nosotros y que podemos decir: sublime gracia del Dios de amor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, hermanos. Estamos nuevamente aquí con ustedes platicando acerca del tema de la gracia en esta hermosa noche que el Señor nos regala. Y quisiera en este momento iniciar leyendo la primera estrofa del poema escrito por John Newton en el año de 1773, que como título lleva Gracia asombrosa.
Dice así la primera estrofa: gracia asombrosa, cuán dulce sonido que salvó a un desgraciado como yo. Una vez anduve perdido, pero ahora he sido hallado. Era ciego y ahora veo. La gracia ha enseñado a mi corazón a temer y la gracia ha aliviado mis temores. Qué preciosa es la gracia para mí, la hora en que creí por primera vez. Este fue el primer verso, estrofa, escrito por John Newton en el año de 1773 de este poema titulado Gracia asombrosa. En nuestros himnarios, traducido al español, lleva como título Sublime Gracia y es el número 278. ¿Quién fue el autor de este poema, que ahora es uno de los himnos favoritos de los cristianos? John Newton nació en el año de 1725 en Londres, en Inglaterra. Él fue educado en sus primeros años de su vida en el ambiente, vamos a decir, bíblico, en las doctrinas cristianas, por su madre Elizabeth, que era una mujer temerosa de Dios y que había puesto en su corazón ese deseo de que su hijo conociera al Señor. Sin embargo, su padre no era igual. Su padre era un hombre de mar, capitán de barco, que aunque no impedía que su esposa instruyera a su hijo en los caminos del Señor, él tampoco se inclinaba mucho a las cosas de Dios. Desafortunadamente para este jovencito, a sus 7 años, su madre enferma gravemente y muere de tuberculosis. Y entonces él queda sin esa dirección que su madre le estaba dando, con lo cual pretendía su mamá guiarlo por los caminos del Señor. Su padre se vuelve a casar y en su nuevo matrimonio y con su trabajo de capitán de barco, tiene que dejarlo a él internado. Y estuvo internado aproximadamente por 2 años. John Newton se convirtió en un niño rebelde, en un niño mal hablado, en un niño que le gustaba y le fascinaba hacer la maldad entre sus compañeros. A los 11 años, su papá lo tiene que llevar con él en sus barcos, en su barco, en sus viajes, en el mar. Y él anduvo en su niñez trabajando en los camarotes de los barcos. Y entre el ambiente de los hombres de mar, aún más se fue degenerando su carácter, se fue volviendo cada vez más rebelde, más insensible, se perdió la calidez humana en él, de tal manera que su padre ya no sabía cómo controlarlo. En la época de su juventud, su padre lo ingresa a la Armada de Inglaterra con el propósito de que él pudiera mejorar su carácter, su conducta, pero lejos de lograrlo, él estando en la Armada británica, continuó con su vida amoral, con su vida rebelde, de tal manera que deserta, deja a la Armada y eso le dio un severo castigo en público, lo tuvieron que azotar y él regresa nuevamente a trabajar con la Armada, pero tras negociaciones logra que lo transfieran a un barco donde traficaban esclavos. Y todas estas situaciones que él vive siguen provocando que su carácter cada vez sea peor, sea terrible. Según los historiadores, él llegó hasta practicar la brujería, la promiscuidad. Era un muchacho que ya no se podía con él. De hecho, él mismo en sus escritos, cuando él rinde su vida al Señor, decía con estas palabras: no estando conforme con andar
por mí mismo en el camino ancho, refiriéndose al pasaje de Mateo 7, el camino ancho. Dice, no estando conforme con andar conmigo mismo por el camino ancho, yo era incansable, dice, en tentar a los demás, de tal manera que si mi influencia hubiese sido tan grande como mi deseo, hubiese yo perdido, dice, a toda la humanidad. Dice, tenía yo la ambición de un César y quería ser el más malvado de la raza humana. ¿Se imaginan ustedes cómo estaba el corazón de este hombre? Lleno de odio, lleno de maldad, de tal manera que muchos de sus compañeros ya no lo soportaban en sus viajes. Pero también le sucedieron muchas cosas en los cuales él estuvo a punto de perder su vida, pero por la gracia de Dios, él logró salvarse en muchas ocasiones. Fue engañado por un traficante de esclavos y se quedó a trabajar en Sierra Leona, en África, supuestamente para ser el encargado de unas fincas, pero lejos de obtener ese trabajo, a él lo mantuvieron como esclavo y sufrió mucho, de tal manera que no tenía ni para comer, vivía con harapos y estuvo por 2 años bajo este sufrimiento, hasta que su padre lo mandó rescatar desde Inglaterra hasta el África, ¿sí? Con otros capitanes de barcos que traficaban esclavos por esos rumbos, y él logra obtener su libertad, pero su vida continúa siendo una persona rebelde, hasta que en una ocasión, en uno de los viajes que hacían, se desató una tormenta, y entonces el barco donde él estaba estuvo a punto de hundirse. Él tenía en su corazón los principios que su madre le había enseñado de pequeño, pero no había abierto sus oídos a ello. Pero ahí estaba esa llamita encendida en su corazón. Y en la ocasión en que ese barco estuvo a punto de naufragar, él dice después que no sabía ni cómo le salieron estas palabras. Le pidió al capitán que por favor le dejara hacer un último intento porque estaban achicando el agua del barco que entraba. Y entonces él con otro compañero le pidieron al capitán que le dieran la oportunidad de hacer algo más por salvar ese barco. Y entonces desciende hasta las partes donde estaban las bombas que sacaban el agua del barco y se amarra él y un compañero a las bombas para que la bomba no se le arrastrara el agua. Y entonces él dijo, si esto que vamos a hacer no funciona, pues esperamos en la gracia y en la misericordia de Dios. Que después él le escribe que no sabe ni por qué dijo esas palabras, porque él era un hombre rebelde que no tenía temor de Dios y que según él en su corazón no cabía nada de Dios, pero en ese momento salieron esas palabras. Y gracias a Dios, después de luchar tanto con ese barco, lograron pasar la tormenta. 2 semanas estuvieron navegando con el barco averiado hasta que llegaron a tierra. Y cuando llegan a tierra, él empieza a cambiar su forma de ser. Él continúa trabajando con la trata de esclavos, se convierte en capitán de barcos, empieza a traficar esclavos, pero empieza a haber un cambio en su corazón. Ya no era el vocabulario soez que tenía para tratar a sus compañeros. Empieza poco a poco a haber un cambio en su vida. Empieza también a interesarse por leer libros que hablen acerca de la palabra de Dios. Empieza a interesarse por la vida cristiana. Y aunque continúa con el trabajo del tráfico de esclavos, él siente que su corazón ya se va inclinando por otro rumbo. Y al fin, él decide que debe de dejar ese trabajo. Y después de haber estudiado un poco, después de dejar ese trabajo, él considera que Dios lo llama para el ministerio dentro de la iglesia. Él empieza a luchar incluso también para la abolición de la esclavitud. Y en la historia de los libros de Inglaterra, su nombre aparece como uno de los precursores, de una de las personas que luchó para que luego se aboliera la esclavitud, cuando él fue uno de los traficantes de esclavos. Y que fue algo que llenó su corazón de pesar en sus años de cristiano, después de convertido, porque le remordía la conciencia
de haber realizado ese trabajo. Pero Dios lo llamó, Dios lo sostuvo. Y por eso él escribe este poema que ahora nosotros cantamos como Sublime Gracia. Este himno que él escribió como un poema, tenían la costumbre en aquel tiempo de escribir poemas para cada domingo cuando predicaba sus sermones, porque él se convirtió en un predicador, y un predicador que atraía a mucha gente, porque sus mensajes no eran como los demás clérigos de la iglesia anglicana, que hablaban del pecado, pero como algo ajenos a ellos. Él en sus predicaciones se ponía de ejemplo y hablaba de lo malo, de lo sucio que había sido él y de la gracia, de cómo Dios lo había sostenido y lo había levantado. Y según la historia, los templos donde él predicaba, las iglesias donde él estaba, se tenían que ampliar porque no podía entrar la gente que tenía esas ganas de escuchar a este predicador. Aun cuando no era muy refinado en su manera de hablar, él expresaba de manera personal lo que había vivido y cómo Dios lo había librado de tanta miseria, de tanta desgracia. Y escribe este poema que nosotros cantamos y que en nuestra traducción dice: sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dicen los historiadores que cuando él estaba ya a punto de morir, dijo él: mi memoria se está perdiendo, muchas cosas no recuerdo, pero algo que tengo presente en mi corazón, en mi vida, es que yo fui un gran pecador y que Dios es un gran salvador. Y creo que esta es la vida de un hombre que nos debe de servir de ejemplo para vivir asombrados por la gracia de nuestro Dios. Creo que a veces como cristianos no nos hemos puesto a pensar que todo lo que tenemos, absolutamente todo, es por pura gracia. Si tenemos padres, es por la gracia de Dios. Si tenemos pastores que nos instruyen, es por la gracia de Dios. Si tenemos los alimentos del día a día, es por la gracia de Dios. Y eso es lo que decía John Newton. Debemos de vivir para glorificar a Dios por su gracia. Y uno de los temas centrales en sus predicaciones de él fue precisamente la gracia de Dios. Y nosotros debemos de vivir agradecidos con nuestro Dios por esta gracia sublime, o como dijo él, por esta gracia asombrosa que lo había salvado. Quiera Dios en esta noche que podamos nosotros valorar esa gracia de Dios en nuestras vidas como cristianos, que podamos glorificar a nuestro Dios por tan asombrosa gracia que nos ha brindado, al permitirnos rescatarnos del mundo donde nosotros vivíamos. Y si alguna persona siente que no ha sido rescatada por Dios, también tenga por seguro que la gracia de Dios lo puede alcanzar, aun cuando esté en lo más terrible del pecado, en lo más terrible de la maldad. La gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre y puede sentarnos en las alturas. Gracias damos a Dios por su gracia sublime. Y voy a invitar a nuestros hermanos a cantar en esta noche el himno 278, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas
a temer. Mis notas oyen todo. Oh, cuán precioso fue a mi ser, cuando Él me transformó. En los peligros o aflicciones que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando el Señor por siglos sigue brillando ese cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Qué hermoso, hermanos, de verdad es poder cantarle al Señor y cantarle con el pleno conocimiento de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En todo lo que hemos venido hablando de la formación, de la escritura de los himnos, hemos venido oyendo que han sido escritos poemas y que posteriormente se les ha ido dando música porque han ido entendiendo que la letra de esos poemas trae un mensaje para la vida de todos y cada uno de nosotros. Y de este himno Sublime Gracia que acabamos de entonar, ya lo perdí. ¿Qué número es? 278. Perdón, aquí lo tengo. Sublime Gracia, así está en nuestro himnario. Tenemos otras letras que podemos entender porque dice que son también de este señor Newton. Entonces podemos pensar que a lo mejor fue un poema bastante largo y que fueron tomando secciones de él a la cual le vinieron poniendo música, lo vinieron traduciendo diferentes personas y vinieron también diferentes músicos tocando este himno, basándose naturalmente en la primera música, en la primera entonación que se dio a este himno. Dice uno que tengo aquí, conocido por divina gracia o gracia asombrosa. Divina gracia, don de amor, cuitado me salvó, en plena perdición su gracia me halló, mi noche iluminó. Tal gracia me halló en la ansiedad, mis ánimos aquietó. Dulcísima la gracia del Señor al ejercer mi fe. De innumerables situaciones, peligros y aflicción, obtuve la quietud por gracia divinal, por siempre reposaré. Por siglos eternos con Jesús brillando con plena luz, las alabanzas seguirán como en la iniciación. Y tenemos otro que tiene el título como el que nosotros conocemos, Sublime Gracia, que dice de la manera siguiente: Sublime gracia del Señor, de muerte me libró. Perdido fui, me rescató. Fui ciego, me hizo ver. Mi corazón enterneció, mis dudas disipó. Preciosa fue la hora en que rendí mi vida a Él. Jesús promete darme el bien, confío siempre en Él. Mi protector y guía fiel me llevará al hogar feliz. Diferentes letras, hermanos, que han aparecido de este mismo pensamiento, de este mismo personaje, pero que en todos lo central es hablar, como decía el hermano
Gamaliel, de la inmensa gracia, del inmenso amor, perdón, bondad, cuidado que el Señor tiene para la vida de cada uno de los cuales Él ha rescatado, y que hemos anhelado poder vivir con Él hoy y siempre, para poder al final de toda nuestra vida gozar de ese mayor esplendor de gracia con Él, a donde Él nos tiene prometidos. Divina gracia, feliz gracia, sublime gracia, como lo querramos decir, pero es la gracia de nuestro Dios. Gracias damos a Dios, hermanos, por tan sublime don que Él nos concede. Y como dijera el profeta Oseas en Oseas 14:4, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuán desgraciados fuimos, pero la gracia sublime de Dios nos transformó a seres agraciados y agradables para con Él y para este mundo en el que vivimos. Dice Pablo a Corintios, somos olor grato. ¿Cómo no alabar y adorar a Dios tal cual es y lo maravilloso que Él es? Los invitamos a inclinarse ante ese Dios soberano y justo, a que lo honremos, lo adoremos y reconozcamos esa soberanía que viene de Él, pues Él es Dios de todos aquellos que quieren entrar a su presencia y reconocerlo como el gran Dios soberano, lleno de gracia y sublime gracia. Que Dios nos bendiga. Concluimos con una oración a cargo del hermano Gamaliel. Vamos a tener una oración, hermanos, para despedirnos. Padre amado, estamos agradecidos contigo por tu gracia, Señor, que nos brindas cada momento de nuestra vida. Agradecidos, Señor, en nuestro corazón, porque eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, que te manifiesta, Señor, a tu pueblo en cada momento de nuestra vida. Queremos suplicarte, Padre eterno, que nos ayudes a amarte cada día más, Señor, a glorificarte, Señor, por todas las cosas que nos das. Queremos rogarte, Padre eterno, que bendigas a tu pueblo disperso, Señor, por todo el mundo, a ese pueblo que te alaba y te glorifica. Te los encomendamos, oh Dios, en tus benditas manos. Te rogamos, Padre eterno, que nos guíes y que alumbres nuestros caminos cada día, Señor, para seguir siempre, Señor, en el camino que tú nos has trazado. Gracias, Padre amado, por todas tus bondades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y continuamos invitándoles para que todos los jueves a las 8 de la noche puedan estar con nosotros a través de estas redes sociales y podamos juntos compartir las bendiciones que el Señor nos da. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.